Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es José Luis Martínez Ibarra de la carrera de licenciatura en Derecho. A continuación voy a presentar el análisis de la película La lista de Schindler en base a la materia de Derecho Internacional. El reto es el reto 5. Se llama ¿Qué reglas se rompen? El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arreola y pues empecemos. El análisis de la película La lista de Schindler en relación con las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales requiere considerar el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Este análisis es, en esencia, una representación dramática de cómo las leyes internacionales, los derechos humanos y los organismos de paz fueron totalmente destruidos y anulados por el poder de un Estado genocida, dejando a las víctimas completamente desprotegidas. La película, al centrarse en la Polonia ocupada por la Alemania nazi, opera en un entorno de ruptura total del derecho internacional y la ausencia de organismos internacionales efectivos para poder detener estos crímenes. ¿Qué leyes y tratados se habla de que se violaron? Principalmente son tres: el derecho de la guerra, las leyes de la Haya, las normas de derechos humanos y las leyes de Nuremberg, los cuales son unas leyes nacionalsocialistas. En cuanto al derecho de la guerra, aunque no se mencionan explícitamente, las acciones de la Alemania nazi en Polonia violaron sistemáticamente las normas establecidas en los convenios de la Haya, que regulan la conducción de la guerra y la ocupación militar. Estas leyes imponen a la potencia ocupante la obligación de respetar la vida, la propiedad, el honor y los derechos familiares de los habitantes del territorio ocupado. También prohíben la deportación masiva y el trato inhumano. En la película, la creación de guetos, como el de Cracovia, y los campos de concentración o de trabajo forzado, como el de Plaszow, tal como se muestra en la película, son violaciones directas de estas normativas. Esta película evidencia el absoluto desprecio por los derechos de la población civil judía. Las normas de derechos humanos. La idea de derechos humanos universales y formalmente codificados solo se concretó después de la guerra con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. No obstante, los crímenes de la Alemania nazi representaron una violación de todos los principios fundamentales en cuanto a la humanidad. Estos principios básicos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no ser sometido a tortura, a la igualdad ante la ley y a un trato digno. Los judíos, la población esclava y los prisioneros políticos que aparecen en la película son despojados de todos sus derechos. La ejecución humana, el hambre, la tortura y el trabajo forzado bajo Amon Goeth son los crímenes de lesa humanidad que se muestran como el statu quo del régimen nazi. Las leyes nacionalsocialistas o de Nuremberg son leyes internas alemanas que se aplican a los judíos y que sustentan el Holocausto. Aprobadas en 1935, estas leyes legalizaron la discriminación en la Alemania nazi, despojaron a los judíos de la ciudadanía alemana, prohibieron los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y arios o alemanes, y los obligaron a llevar la estrella de David para la identificación pública. La película ilustra las consecuencias directas de estas leyes al mostrar la segregación, el confinamiento en el gueto y la completa deshumanización de las víctimas, que pasan a ser consideradas por el régimen como propiedad desechable y mano de obra barata. Los espacios, territorios y organismos de los cuales nos habla la película pues son los territorios ocupados: Polonia, el gueto de Cracovia. El escenario principal de la película es un territorio bajo ocupación militar ilegal y control de la Alemania nazi. Esta película se desarrolla principalmente en Cracovia, Polonia, que había sido invadida en 1939 y pasó a formar parte del gobierno general. Los espacios claves son el gueto de Cracovia y el campo de concentración de Plaszow, dirigido por Amon Goeth. Estos espacios representan la ausencia de soberanía polaca y la imposición violenta del poder nazi,
El gueto es el símbolo de la segregación forzada. Plazow es el símbolo del trabajo esclavo y la anulación de la vida. La fábrica de Schindler, por otro lado, se convierte en un espacio de excepción donde gracias a la corrupción y la astucia se logra un pequeño y temporal respiro a la ley nazi. Básicamente en esta película pues los organismos internacionales están ausentes y son un total fracaso. Durante el periodo que nos muestra la película, el único organismo internacional de paz preexistente era la Sociedad de Naciones, la cual fue el precursor de la ONU. En conclusión, podemos decir que la narrativa de la película ilustra que la violación de la soberanía nacional de Polonia y el desprecio total por el derecho internacional fueron los elementos que permitieron que se produjera el Holocausto. Por lo tanto, el respeto irrestricto por estos principios no es solo una cuestión de diplomacia, sino el fundamento esencial para prevenir las atrocidades masivas, mantener la paz global y asegurar la protección universal de los derechos y la vida de las personas. Con base a estos hechos de la lista de Schindler se puede analizar la crucial importancia de no atentar contra la soberanía nacional de un Estado y de respetar el derecho internacional. La trama de esta película es esencialmente una demostración de las consecuencias catastróficas que resultan de la violación de ambos principios. Para terminar, pues podemos darnos cuenta que ahí, para evitar todo este tipo de acontecimientos, es básico que se respete la soberanía nacional como la base de la paz y el derecho internacional como marco de la humanidad. Muchas gracias.